Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, esta semana, bueno, la semana antepasada, ciertamente, a finales de la semana antepasada, se incendió Cerro Patacón. Y este fuego en Cerro Patacón comenzó a que todos volteáramos hacia Cerro Patacón. Doctor Ritter, de hecho aquí tuvimos un radar sobre Cerro Patacón, usted lo recordará, pero era por un tema de contrato, etcétera. O sea, no era un tema de desechos o de medioambiental, aunque Alida Espadafora puso el dedo en la llaga en varios temas, era porque se acababa una concesión, ¿no? Creo que fue así. En aquel tiempo, que fue el año pasado, en el año 23, terminó la concesión de Urbalia. Y era una concesión que evidentemente tenía que ser conocida por el gobierno entrante desde que llegó, pero se hizo ver como que hasta el 2023, como si le hubiera tomado por sorpresa el final de la concesión a Urbalia, y también se produjo un incendio importante en el año 23, igual que ahora en el año 24. Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer un poco de docencia sobre cuál es el destino y la situación ideal que podemos afrontar ahora que ya se ha pedido una licitación o una cotización en línea para 3 años de administración, y si ese es el mecanismo correcto. Por 40 y tantos millones de dólares, sí. Además. Ahora, en el camino se incendia Cerro Patacón. Resulta que en la Universidad Tecnológica de Panamá están midiendo la calidad del aire por un tema de los automóviles, los vehículos, etcétera, y resulta que esos medidores que están midiendo calidad de aire por automóviles se vieron contaminados, por así decirlo de alguna manera, por el humo de Cerro Patacón. Por eso la profesora Francesca González de la Universidad Tecnológica está con nosotros. Cuéntenos qué les pasó. Por favor, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Desde el 5 de diciembre del año pasado, instalamos una estación de monitoreo fija de varios contaminantes que están midiendo simultáneamente. Y claro, estábamos tratando de ver cómo eran la concentración de contaminantes dependiendo del tráfico, y notamos la semana pasada que en las mañanas del viernes 19 de enero encontramos alta concentración de material particulado 2.5, material particulado de diámetro. Material particulado 2.5, profesora? El material particulado se divide dependiendo del diámetro de la partícula. Y cuando decimos 2.5 es que no es mayor de 2.5 micrómetros. Y tenemos de material particulado 10, que es no mayor a 10 micrómetros. ¿Cómo lo podemos ver o cómo lo podemos idealizar? Son partículas que tenemos en el ambiente, y cuando le digo 10 micrómetros, la analogía o la equivalencia, para que se hagan la idea, una hebra de cabello tiene 70 micrómetros. Okay. Entonces, 10 veces eso es una partícula es un material particulado, una partícula suspendida en el aire. Entonces, obvio, nosotros no somos capaces de ver eso, pero eso está allí, y nosotros estamos respirando esa sustancia. Entonces, si nos encontramos con esas altas concentraciones, y esta semana también hemos tenido algunos comportamientos que definitivamente nos modifican un poquito lo que estamos intentando analizar sobre el tráfico vehicular. Ahora, ¿qué tanto varió eso esta semana? Y hable un poquito de lo que hacía, de ñapa lo que hacía antes. ¿Qué tan bueno era el aire que estábamos respirando en Panamá? De nuevo, de referencia a diciembre, porque lo ideal sería que nosotros tuviéramos una estación de monitoreo donde pudiésemos establecer, ok, estos son los límites normales de Panamá. Desde diciembre, el promedio más o menos, porque bueno, contaminación del aire o concentración se mide 24 horas, 8 horas, dependiendo del contaminante que estemos hablando. Teníamos alrededor de 12, 15 para material particulado 2.5. La semana pasada nos encontramos con 200. Wow. Y, por ejemplo, ahora en la mañana teníamos valores así, más o menos de 45, 50. Empezó desde anoche. Anoche del viernes. A la noche del viernes teníamos, se encontró alrededor de esos valores para material particulado 2.5 y material particulado 10. ¿Ha ido bajando la contaminación después de aquel 19 de enero? No tenemos valores tan altos como el 19 de enero, pero ha habido picos. Desde esa fecha nos encontramos con situaciones en algún momento del día. La gente me dice, es la dirección del viento. Porque sí, a ver, yo llegué a la emisora a las 6 de la mañana un día y se sentía muy fuerte. Al día siguiente no sentí nada, y por 3 días no sentí nada, y de repente y se prendió de nuevo, ¿o qué?
idealmente hablando de nuevo, se debería tener un inventario de emisiones en el país. Y entonces con un inventario de emisiones tú puedes decir, ok, si tengo altos niveles de este contaminante es probablemente porque esta industria o este sector está realizando alguna actividad. Estamos tratando de hacer también un proyecto de investigación relacionado con eso. Actualmente encontramos esos valores de material particulado y ¿qué influye? Dirección del viento, pero también la velocidad. Porque puede ser que haya muy poco viento, entonces la concentración se mantiene por más tiempo. Entonces la dirección, hay gente que dice, pero yo vivo aquí y yo estoy sintiendo el humo y la UTP está diciendo que no hay nada. ¿Por qué? Porque en esa región específica que nos permite hacer quizás algunas inferencias de áreas cercanas, pero para poder tener una representación de toda la ciudad necesitaríamos más estaciones de monitoreo. Ok, a estar pendiente de eso. Gabriel de la Iglesia es de Bioconsult y conoce el manejo de desechos. Me dijo que no debemos decir basura, ¿no? Correcto, residuos es el término más correcto. El residuos abarca básicamente todo lo que nosotros producimos de cualquier actividad que tengamos. Y en los residuos tienes residuos que se pueden recuperar, residuos recuperables y residuos no recuperables, que vienen siendo los desechos. Okay, ¿ya? Okay. Y bueno, también dentro de los residuos están los residuos peligrosos, los residuos no peligrosos. Y bueno, hoy vamos a hablar de los residuos sólidos urbanos, que es todo lo domiciliario y comercial. ¿Qué pasó en Patacón? Yo sé que en su experiencia usted podrá especular un poquito o ha leído los informes. ¿Por qué se prende Cerro Patacón? A ver, ¿y por qué hace 10 años no se prendía una vez al mes? Por la falta de control de Cerro Patacón, es muy difícil decir por qué se prendió. O sea, porque, como te comentaba antes, en Cerro Patacón hay una carretera pública que lo atraviesa. Por Cerro Patacón pasan miles y miles de personas todos los días, pasan niños, buses colegiales, familias, o sea, pasan muchas personas que no deberían estar pasando por ahí, para empezar por ahí. O sea, esa carretera es una carretera pública y atraviesa un centro industrial que es el centro, o sea, el relleno sanitario de Cerro Patacón. Entonces, ahí puede haber sido una persona que venía en su carro, se estaba fumando un cigarrillo y lo tiró por la ventana, o pudo haber sido una persona que estaba tratando de recuperar metales de una llanta y quemó la llanta, o pudo haber sido adrede. O sea, hay tanta inseguridad y tanta falta de control en el relleno sanitario de Cerro Patacón que literalmente ahí la gente entra y sale como Pedro por su casa, como se dice. Entonces, es muy impensable creer que vamos a tener el centro de disposición final más importante de Panamá, de toda la República, porque ahí llega casi un poquito, alrededor del 40-50% de todos los residuos del país. Y la verdad es que cuesta mucho pensar de que tenemos eso abierto al público, me explico. O sea, Cerro Patacón debería ser un centro industrial clausurado por una cerca perimetral, con una carretera perimetral de seguridad. Y si tú necesitas ir a Cerro Patacón, tú necesitas una autorización previa y pasar una garita, o sea, un control de seguridad para poder ingresar a Cerro Patacón. Usted me ponía el ejemplo de un puerto. Al aeropuerto ciertamente uno pasa, ve la cerca, claro, y uno no puede entrar al aeropuerto. Es como el puerto de Balboa. Anteriormente tú podías cruzar en esa calle pública, tú podías ir desde Diablo hasta Balboa, pero cuando se concesionó el puerto, esa calle se concesionó y la comunidad tuvo que dar la vuelta. Entonces existe un anteproyecto en el MOP de desviar esta calle. Esta es la calle que viene del Rotcarú y sale hacia el Valle de San Francisco y bueno, atraviesa Cerro Patacón. Entonces, puede existir cualquier licitación, cualquier empresa, pero sin algo tan básico como tener el control y el perímetro seguro de Cerro Patacón, es muy difícil que cualquier empresa vaya a llegar a tener ese control. ¿Qué hacemos? ¿Mudamos Cerro Patacón a un lugar alejado ya de la ciudad, porque este quedó en el centro de la ciudad? ¿O cerramos Patacón o Patacón se puede salvar? Bueno, no puedes cerrar Patacón ahora mismo porque no tienes otras alternativas, ¿ya? Definitivamente Panamá necesita implementar tecnologías, ¿ya? Y bueno, me estoy adelantando porque usualmente cuando vemos el tema de los residuos tienes que ver la cadena de suministro completa, ¿ya? Tú ves la fuente de generación, después ves la recolección, el almacenamiento temporal, la recuperación, todo esto, y luego la disposición final. Pero para responderte, sí, o sea, a ver, Patacón, a mí me sorprende mucho que el gobierno haya llamado estado de emergencia a Patacón hace unos meses atrás. Y algo tan básico como tener material de cobertura, o sea, tener tierra, porque la ley y bueno, no solamente la ley, pero las buenas prácticas de la industria
te dicen que en un relleno sanitario tú tienes que cubrir los residuos todos los días, ¿ya? Tienes celdas diarias que vas a utilizar y luego que la jornada se acabe, tú vas a cubrir con tierra, vas a compactar para poder estabilizar el talud y vas a abrir otra celda al día siguiente. Eso no se ha hecho en Cerro Patacón. Yo estoy impresionado que por lo menos lo primero que se debió haber hecho en un estado de emergencia es, necesitamos material de cobertura, necesitamos cubrir los residuos. Y lo segundo que se debió haber hecho es iniciar el protocolo contra incendios que ya tiene Patacón. Cerro Patacón tiene un protocolo contra incendios, que es un protocolo que se activa todos los años. Obviamente nosotros tenemos veranos sumamente calientes y eso se activa todos los años. Y en ese protocolo incluye, por ejemplo, todo lo que son la limpieza de los herbazales, tienes que tener tanques cisternas 24/7 en sitio, tienes que tener policía nacional y policía de tránsito que te ayude con la comunidad que está pasando por Cerro Patacón, tienes que regar las carreteras internas con líquido, o sea, con lixiviado ya tratado, y tienes que regar también el mismo relleno sanitario, ¿ya? O sea, mantenerlo lo más húmedo posible. Nada de eso o sea, no hay indicios de que se hayan hecho ninguna de estas actividades. Y la verdad llama mucho la atención porque uno creería que en un estado de emergencia como que se van a poner las pilas y las cosas las van a hacer de manera rápida y no se hizo porque la prueba perfecta de eso es que actualmente en Patacón no existe el material de cobertura necesario para sofocar el incendio, número uno, y para cubrir todos los otros residuos que tienes que cubrir. Doctor Ritter. A ver, Gabriel, no sé cómo hizo el Cuerpo de Bomberos, pero ellos ya determinaron, el Cuerpo de Bomberos ya determinó que fue provocado, o sea, que no fue espontáneo. Eso ya es, no se sabe quién ni cómo, pero que fue provocado. Claro. En otras palabras, que no fue por combustión espontánea que eso se hizo. Yo no sé si eso es posible determinarlo de esa manera tan rápida como se hizo y que después nos iban a contar. Creo que hasta ahora no nos han contado cómo se determinó. Pero más allá de esa posibilidad, tú no eres candidato a presidente, ni a diputado, ni a nada. Nada. No tienes, bueno. Gracias a Dios. Pero yo la pregunta te la quiero formular como si lo fueras. Ok. Que tú de pronto adquieres poderes incluso dictatoriales, absolutos. Y bueno, tú vas a ser el zar de la basura en Panamá. Okay. Y no vamos a discutir siquiera si debe ser, como debe ser, una actividad municipal o una responsabilidad municipal o una nacional como es ahora, porque no se le ha querido entregar eso como se le debe haber entregado al municipio. Pero de pronto Gabriel de la Iglesia tiene poderes dictatoriales. ¿Qué decide él hacer con Cerro Patacón? Ok, trabajarlo. O sea, trabajarlo porque es lo único que tenemos actualmente. La vida útil de Cerro Patacón ya colapsó, o sea, ya el Patacón no tiene vida útil. Pero sí tiene maneras de que nos dé por lo menos una gabela de unos 4 o 5 años para poder ir ayudando a Patacón a no recibir tantos residuos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros en Panamá estamos transportando, o sea, estamos viajando los residuos. ¿Ya? Entonces, tú tienes un área como el este, ¿ok? Vamos a decir que en el este necesitas 20 camiones para recoger todos los corregimientos del este. Esos camiones son camiones pequeños, te agarran 10, 14 toneladas máximo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el mundo de los residuos, tú no viajas menos de 50 toneladas en más de 20 kilómetros. ¿Me explico? Entonces, por eso es que tienes. Usted le dice residuos. Estamos paseando la basura. Estamos paseando los residuos, correcto. Aumentando las emisiones. Pido la traducción. Y entonces, ¿no? al nosotros pasear los residuos, sí. Le estás quitando la capacidad a ese camión de quedarse en su zona. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes camiones que se llenan en una ruta. Vas hasta Cerro Patacón, quién sabe cuánto tiempo te demora que Cerro Patacón pueda desechar tus desechos y tienes que regresar nuevamente. Entonces, ¿qué está pasando? Que los camiones que tenemos no están a su máximo capacidad. ¿Okay? Ellos están paseando más los residuos que recogiendo residuos y desechándolos. Entonces, hay diferentes formas que tú puedes trasladar los residuos. Tú puedes tener estaciones de transferencia, donde la estación de transferencia, en vez de llevar un viaje con 10
toneladas a Cerro Patacón, vas a llevar un viaje con más de 30 toneladas a Cerro Patacón. Ahora, Cerro Patacón tiene que estar habilitado para que esos tipos de camiones puedan llegar a Cerro Patacón. Pero lo que nosotros en verdad tenemos que hacer es, primero tenemos que ver las importaciones en el país, ¿ya? ¿Quién está importando qué y a qué cantidades? Porque así es donde te das cuenta quiénes son los grandes generadores. Segundo, antes estábamos hablando de las empresas embotelladoras. Sí. Las empresas embotelladoras en Panamá anteriormente tenían un sistema de reutilización de envases de vidrio. Hoy en día se han adoptado más al plástico y aluminio. Entonces, ¿cuál es la diferencia con eso? De que anteriormente tenías un producto que contaba con un sistema donde tu producto no terminaba siendo un desecho, pero ahora tienes un sistema que obviamente al embotellador le sale más económico embotellar en plástico y en aluminio, claro, pero el país se está viendo afectado con la contaminación. Entonces, una cosa que hay que acompañar a Cerro Patacón es una metodología que tienen en los Estados Unidos, en países europeos y en Asia, que son las estaciones de recuperación de materiales, ¿ok? Nosotros actualmente mandamos el 100% de los residuos que producimos, los mandamos a Cerro Patacón, y allá es que se trata de recuperar algo. Pero tú tienes que habilitar estaciones de recuperación de materiales donde tú puedas recuperar hasta un 85% y lo que tú vas a enviar a Cerro Patacón es un 15% en comparación del 100%. Entonces es importante... Eso nos va a dar más tiempo de vida útil al Claro, o sea, entre menos residuos recibas, más chance tienes de poder ir controlando. La otra también es identificar cuáles son estas empresas e instituciones que que son grandes generadores y grandes desechadores en Cerro Patacón. Y es lo que te comentaba antes. Mi empresa puede producir 1 tonelada y Cerro Patacón me va a cobrar $17 por esa tonelada. Pero si mi empresa produce 100 toneladas, Cerro Patacón me va a cobrar $17 por esas 100 toneladas y no debería ser. O sea, ellos deberían tener una especie... Así como con la luz, ¿no? Que el que consume más paga más. Acá no hay descuento por volumen, sino lo contrario, ¿no? Donde tú, por ejemplo, donde tú le dupliques el precio de la tonelada a una empresa, tú le dices, hey, de las 100 toneladas que tú me estás trayendo todos los días, yo te voy a cobrar $17 la tonelada las primeras 40. De ahí en adelante te voy a cobrar $34. Obviamente, la empresa tiene que buscar mecanismos para ser más sostenible, ¿me explico? O sea, ser más óptimos con sus recursos. Y el Estado, por una parte, profesora, creo que era lo que usted mencionábamos hace un rato también, donde la basura cuesta. Claro. Mantener la basura cuesta. Medimos el aire por el fuego en Patacón, profesora, pero normalmente de un vertedero también hay otro tipo de emanaciones, aunque no haya un incendio, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el metano, que sabemos que es una de las principales emisiones en este tipo de manera de disposición que tenemos, de desechos que tenemos en Panamá, y producen, en algún caso, dependiendo de las temperaturas, pudiesen ocurrir combustiones instantáneas, como usted lo mencionó. El equipo no mide esas cosas y es importante porque en algún lado sostenemos que Panamá quiere cumplir con los objetivos de emisiones de CO2. Esto nos influye de alguna manera y también estos incendios aumentan las temperaturas. Entonces, todas esas cosas le debemos prestar atención a estos gases que están siendo emitidos en un tipo de vertedero o manera de disposición que tenemos ahorita de la basura. Había escuchado información, doctor Ritter, del mercado negro, sí, que siempre hay en el mercado negro la información. A ver, en Patacón había una planta generadora de electricidad a base de gas metano. Correcto. El metano que viene de la basura, o sea, debajo de esa basura hay tuberías y hay una serie de cosas y eso va a una planta. Correcto. Esa planta, desde que se fue la empresa anterior, dejó de funcionar. No está aportando al sistema eléctrico nacional, la prenden para mantenimiento, funcionamiento, etcétera, pero normalmente cuando tú estás produciendo metano, energía, eso va al sistema y cuando no, tienes que tener un mechero para quemar eso y que ese metano no se libere al medio ambiente, ¿sí? de manera libre, porque es un contaminante también, ¿no? Sí. Bueno, dependiendo de las concentraciones, no tiene un impacto directo en la salud de las personas, pero contribuye a los gases de efecto invernadero. Pero también para que se prenda más rápido. O sea, si hay metano debajo de la tierra y eso se prende, claro, eso no es combustible. Por eso el material de cobertura es importante. El material, a la tierra que se le echa encima. Claro, cuando tú cubres, tú estás evitando que los gases salgan de ahí, porque tú, con más razón, si tienes una planta de generación eléctrica, tú necesitas el gas. Que se acumule. ¿Qué pasó?
En el incendio del 2012 se quemaron las tuberías de succión de esa planta de generación eléctrica. Entonces ya la planta, eso es una planta de 5 megawatts. Ellos tienen dos generadores de 2.5 megawatts cada uno. Sin embargo, por muchos años la planta estuvo cerrada porque no tenían ese tema de, pues no estaban recaudando el gas. Ellos volvieron a activar la planta, pero aún no estaba a capacidad máxima, o sea, nunca estuvo a 5 megawatts. Y ahora está cerrada y más que nada por eso, o sea, el sistema de recaudación de gases y de succión de gases ahora mismo creo que no está funcionando. Y ese gas está... Ese gas se está emitiendo al medio ambiente, Claro. emanando al medio ambiente, Sí. claro que sí. Pero sí, en Cerro Patacón, o sea, Cerro Patacón llegó a tener infraestructuras, llegó a tener diferentes soluciones. Oye, entiendo que hubo planes, ha habido un montón de planes para Cerro Patacón. Vengo con otra del mercado negro de la información, doctor Ritter. Llegó expertos a ver el tema, interesados a lo mejor en operar a Cerro Patacón, y dijeron, perfecto, nosotros podemos operar esto, tenemos experiencia en estos países, pero hay que sacar a la gente de ahí. Y esa es una decisión política, decirle a 300 familias, por lo menos, ustedes se tienen que mudar de ahí o tienen que sacar de ahí. Más el control que hay en el tema del reciclaje con las cosas ahí. Es decir, si yo hoy me quedo sin trabajo y me voy a Cerro Patacón y yo voy a empezar a sacar hierro y cosas porque no tengo plata, yo no puedo entrar. Pero entonces a mediano plazo Cerro Patacón, Gabriel nos acaba de decir que tiene una vida, se le puede extender la vida, no sé, 4 años, 5 años, pero en el mediano plazo, llamémoslo así, porque los poderes dictatoriales que yo te estoy ofreciendo exceden los 5 años de un mandato. ¿Qué hacemos después de los 5 años? Necesitas una planta de incineración waste to energy, incineración controlada. Pero ahí mismo, o sea, yo estoy pensando en la ubicación. Ahí mismo, ahí tienes espacio. En verdad, actualmente Patacón, donde se le meta, es como tú me estabas explicando que fuiste al vertedero de Doña Marta en Bogotá, Sí. que hace 20 años se derrumbó y eso fue un desastre y hoy en día han llegado a tener control y lo han logrado optimizar un Tiene poco un más. vertedero modelo, por Un así relleno decirlo. sanitario. Relleno sanitario. Correcto. Entonces, sí, porque los vertederos son ilegales bajo la ley panameña, imagínate. Ok. No, No, vamos, lo hay 75 municipios en el país, yo creo que debemos tener 70 ilegalidades. Es correcto. Lo más básico aceptado por la ley es un relleno sanitario. Ya de ahí para adelante sí podemos, la ley también te acepta tener plantas de recuperación de materiales, puedes tener plantas de coincineración, incineración, plasma, gasificación, o sea, sí podemos, o sea, ya la ley tenemos esos principios de poder adaptar las tecnologías. El tema es que no se ha hecho. Y en Cerro Patacón puedes poner un incinerador waste to energy. Lo bueno de los incineradores es que es una solución masiva, en verdad. Yo tuve la oportunidad de visitar uno en Singapur y uno en Corea del Sur, y ahí fue donde me convencieron de que eso es lo que necesitamos en Panamá. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eso, los incineradores estaba hace rato. Aquí cada vez que quema, la vez pasada había un escándalo Pero con aquí una hay droga uno, aquí hay. que la llevaban a Estados Unidos porque aquí no había el incinerador lo suficientemente grande para la cantidad de droga que se decomisa en Panamá por año, ¿no? Hay un tema con los Sí. incineradores. En otros países se están oponiendo a ellos. Y es qué vamos a hacer con los residuos que estamos teniendo. Entonces, aquí entra un poquito también el tema aire, porque si tienes un incinerador, bueno, dependiendo de qué tipo de material estemos quemando, pero si no tienes las medidas de control para esas emisiones, No, sí. y por eso la gente se opone, porque claro, la gente no entiende a veces... En Panamá no confiamos tampoco y Ese yo es creo el- que eso puede generar ese un es el detalle. Hay que tener Ahora, cuidado tiene que con haber un relleno porque lo que sale del incinerador hay que botarlo en algún lugar. Las A veces se cenizas. utiliza, a Sí. veces se utiliza Sí. como material de construcción y Correcto. se utiliza, tiene Ok. otros usos, pero de nuevo, si vamos a hacerlo, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué vamos a exigir nosotros que tenga ese incinerador? Claro. Se me acabó el tiempo, gracias de verdad, profesora, gracias Gabriel por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Amigos, bueno, el Radar es el espacio donde se habla de política aquí en TVN, doctor Ritter, y eso no significa ni se aleja mucho del tema anterior a veces. Para nada, para nada. Hay varios asuntos. A ver, hoy es domingo, este programa se graba viernes, pero va a salir al aire domingo.
Sin embargo, el otro domingo vamos a tener un escenario muy distinto al que tenemos hoy, porque el sábado en la noche se levanta la veda electoral, la veda de campaña que tienen los candidatos. Esto va a ser como, yo espero, una especie de compuertas de una represa que se abren y comienza toda esa propaganda electoral, y seguramente incluso en este programa, cuando vayamos a los cambios comerciales el otro domingo, vamos a tener una serie de anuncios de algunos candidatos, y al revés, el gobierno también entra en una veda donde la publicidad del gobierno que se emite hoy día y que seguramente veremos en uno de estos cambios comerciales, el otro domingo ya no la podremos ver porque estaría en una violación de la ley electoral vigente. Pero Doctor Ritter. eso será precisamente lo que más va a notar las personas, porque si uno le dice al ciudadano que estamos en un periodo de veda electoral, no lo cree. Claro. Es decir, los candidatos han sido muy prolíficos en sus actividades, y su presencia en los medios de comunicación ha sido pero muy extendida, muy reiterada de parte de todos los candidatos, al menos a la presidencia, y nosotros hemos tenido aquí en TVN también las figuras de las figuras jóvenes, hemos tenido continuamente debates sobre esto, de manera que lo que se va a notar a partir del próximo sábado, próximo domingo, es la propaganda como tal, que hasta ahora no se podía dar. La pagada. Sí, la publicidad pagada. Pero que el ciudadano... Ana Matilde Gómez Ruilova, bienvenida, buenos días. El ciudadano común no hace la diferencia, y ha habido muchos candidatos que han sido multados ya precisamente por la violación de la veda. Los que estamos represados somos los que cumplimos las reglas. Los demás están hace rato en campaña y no se han cuidado siquiera de pedir el voto. O sea que eso va a ser relativo. Por ejemplo, usted está invitada hoy en este programa y hay unas excepciones como material editorial que tenemos los medios de comunicación. Está en la norma actual. ¿Qué va a pasar el próximo domingo? Ana Matilde Gómez Ruilova, ahora sí. ¿Qué se espera? ¿Esa presa se abre? Bueno, yo creo que lo más importante es que va a haber presencia de propaganda como vallas, banners, los suéteres, artículos promocionales que piden el voto, porque en realidad lo que no se podía hacer es propaganda pagada y no se podía pedir el voto, no se podía hablar directamente de las propuestas ni acercarse al ciudadano con propuestas para pedirle el voto. Pero ¿quiénes hemos hecho eso? ¿Dónde está el control real que ha podido haber? Entonces, hemos tenido una cantidad de servidores públicos que se quieren reelegir, y usted ve, por ejemplo, a personas como Raúl Pineda, de la mano de un sobrino que él quiere llevar a la asamblea también, regalando bicicletas. Yo te pregunto, o les pregunto a ustedes y a los ciudadanos, ¿hay alguien que pueda en su sano juicio no vincular la acción del diputado, el beneficio del ciudadano, con la acción electoral que viene? Eso es imposible. Quiero hacer un paréntesis allí, justo por el episodio que usted acaba de mencionar, porque lo hablamos la semana pasada en este programa. Raúl Pineda es diputado. A los diputados solo los puede investigar la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa desventaja que tiene otro candidato versus él, porque si otro hace lo mismo, le pueden caer casi que automáticamente. Y es una desventaja tan real que yo estoy convencida que cualquier candidato presidencial que pretenda cambiarla de raíz o radicalmente, como dicen las encuestas, lo que está pidiendo la gente, el sistema, o quiera cambiar y venga a hablarnos de que va a mejorar las cosas en el país y no cambie ese modelo, ese diseño estructural que tiene el control del poder, que dice que la Corte investiga a los diputados y los diputados a la Corte, va a quedar empantanado en lo mismo y va a ser una estafa electoral. Porque precisamente el sistema está diseñado para eso. Mire usted que el magistrado Junca, presidente del Tribunal Electoral, acaba de hacer unas declaraciones bastante fuertes. Uno pensaría, hombre, aquí tiene que haber una reacción, tiene que haber una consecuencia rápido, porque de nada sirve el tono de sus palabras, que es muy bueno. Yo me llené de esperanza, pero de esperanza porque estoy pensando que ya viene enseguida a la cabeza de alguien, porque él dijo, eran dineros de dudosa procedencia. Él dijo, y es muy grave que el presidente del Tribunal Electoral diga que ya tienen comprobado que hay candidatos que están usando dineros, se han excedido en la cantidad de dinero que se puede gastar,
ya se han excedido y que han usado dineros de dudosa procedencia, eso tiene que tener una consecuencia. Si no, definitivamente vamos a una contienda totalmente desigual. Yo no hubiera usado esa expresión de dudosa procedencia, porque dudosa procedencia significa Bueno, él que dijo no, mala no sabe de reputación, dónde pero- no viene, Sí. pero en realmente es la palabra de procedencia ilícita. Claro. Porque dudosa, claro. bueno. Dudosa que puede que sea buena. Uno puede que duda sea y después se aclaran las dudas. Claro, claro. Él mala por rep- usar una expresión coloquial que se Sí. usa siempre, o un cliché, se trató de cuidar y lo que hizo fue advertirnos de que en efecto hay gente cometiendo el delito de lavar dinero a través de la acción política o la actividad política. Monchi Stout, Dígame usted. buenos días, bienvenido. Hablábamos de una represa que se va a abrir el próximo domingo cuando ya se levante la veda electoral, o la veda de propaganda electoral, para ser más específico. Bueno, yo lo que estaba pensando ahora en los interregnos de ustedes, me imagino que tendrán un árbitro aquí porque en el momento en que no se filme, las peleas va a ser terrible. Bueno, evidentemente lo que hemos venido observando en la descentralización paralela que se llama, bueno, todo lo que hemos venido observando, ¿verdad? La no fiscalización de los fondos públicos, la convocatoria a una licitación de 40 y tantos millones a 3 o 4 meses de terminar un gobierno. Todas estas cosas nos indican que si eso se ha hecho antes de lo que viene después de, es decir, cuando ya ahora se entre en el periodo electoral propiamente dicho, va a ser terrible. Y además hay otra cuestión que debemos tener presente. Son 5 candidatos de partidos y 3 independientes. Eso significa que probablemente quien gane, sea quien sea, puede que gane con menos del 30%. La división del voto va a ser terrible, por lo tanto esto va a ser una matanza. Esto va a ser una matanza. A ver quién se queda con ese 20 y tantos que lo hace presidente de la República. Y por lo tanto, de verdad pienso que va a ser una de las elecciones más duras que hemos experimentado en el periodo postdemocrático. Esto es lo que pienso que va a ocurrir. De verdad que va a ser como, tú lo dices, Eduardo, es como romper un dique, ¿verdad? Y se va a derramar una cantidad de cosas y ya los vemos atacándose sin mencionarse. Hoy yo escuchaba ya ataques de un candidato a otro y de otro a otro, sin mencionarse, pero evidentemente fácilmente definido de quién está hablando, ¿verdad? Ahora cuando ya termine la veda, bueno, esto va a ser la locura. En el camino, y quiero preguntarle a Ana Matilde Gómez también, porque en el camino hay algunos escenarios, temas judiciales por definir en medio de la contienda. Vamos, sí, Ricardo Martinelli tiene un proceso que pudiera estarse resolviendo en los próximos días, que va a definir si él puede competir o no. Y en el camino, acusaciones en la Asamblea, denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, filtraciones de fallos que se publican solo en unos periódicos y en otros no. O sea, ¿esto qué tanto ensucia el agua, pues, o enturbia el agua, ¿no? Sí, está tan turbio que, siguiendo el hilo del pensamiento, lo que planteaba Monchi Stout, está tan débil la figura de todos los aspirantes presidenciales que la rapiña va a ser nuevamente por el control de la Asamblea. El epicentro de poder realmente va a ser la Asamblea y ningún diputado va a arriesgar su posibilidad local por buscarle voto a un presidente. Así que eso va a ser terrible. El control de la Asamblea, el presupuesto que está manejando la Asamblea, la falta de fiscalización. ¿Quién controla la Asamblea? Nadie. ¿Quién fiscaliza la Asamblea? Nadie. Entonces, allí hay una utilización de recursos que es terrible. Todos los casos judiciales, lamentablemente la mayoría, por la acción o la inacción, ya sea del sistema o por la acción de la recursiva en abuso de algunos defensores, ha traído como consecuencia que se combinen los tiempos. Y esa combinación de tiempos tiene al electorado confundido. Usted va a las calles y usted encuentra una gran cantidad de ciudadanos que no saben hoy por quién votar. Y esa confusión, sumada a lo que planteaba Monchi Stout ayer en un foro en el que coincidimos, y él haciendo un análisis de la encuesta de ciudadanía y democracia del CIEPS, él decía, más del 68.5% de la población quiere un cambio radical. Pero ¿qué entiende la gente por cambio radical? Porque, como te decía al inicio de esta conversación,
si el candidato que ofrece un cambio radical no cambia radicalmente el sistema, no es que estamos hablando de cambiar el modelo político, no es que vamos a dejar de tener el dólar circulando, nada de eso que le da miedo aquí un poco de empresarios, que no es de eso que estamos hablando, pero que no cambie las reglas del juego, del ejercicio del poder, nos va a estafar, porque el sistema se lo traga y queda haciendo lo mismo. Así que también hay que tener cuidado con qué es lo que ofrecen, por eso se necesita experiencia. La experiencia y el conocimiento tienen un espacio ganado en la gestión y eso lo van a tener que demostrar precisamente en la contienda porque no hay tiempo para ensayos, no hay tiempo para que nos estén diciendo boberías. Nos tienen que decir cómo, con qué y con quién. Yo le voy a agregar, usted siempre habla del cómo y cómo lo van a hacer, y yo le voy a decir con quién lo van a hacer. Porque no es con cualquiera que se pueden lograr esas metas que se están proponiendo. Y sí, esa cantidad, hay una cantidad de candidatos, no solo es Ricardo Martinelli, hay otros candidatos que también han hecho uso abusivo de los recursos en el sentido de pedir, por ejemplo, aclaraciones de sentencia que ellos saben que no cambia el fondo. Una aclaración de una sentencia no te va a decir que, bueno, ahora no eres nada culpable, ahora resulta que eres inocente. No, una aclaración de sentencia es una parte que tú no comprendes. Si eres culpable, vas a seguir siendo culpable, pero... Vas a seguir siendo. A ese nivel sí, por ejemplo, a ese nivel, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia. Pero, Ana Matilde, ¿qué puede pedir entonces un candidato si de todas maneras todas las reformas que estamos hablando de un diseño constitucional sobre este juzgamiento cruzado, también podemos hablar de cómo va a ser que el contralor que es designado por la Asamblea va a fiscalizar a la propia Asamblea si a lo mejor el acuerdo para llegar ahí es precisamente no me investigue. Efectivamente. ¿Cómo vamos a hacer para que cualquiera de las fórmulas pasa por la Asamblea? Así es. Bueno, Todas. no, yo diría que el proceso constituyente, bien convocado desde el poder, con el financiamiento necesario y un aspirante a la presidencia que se atreva a decir ya, que convoca ciudadanos honestos, ilustres, con transparencia, con trayectoria, para elaborar un documento para que la gente tenga claro qué es lo que iríamos a cambiar, puede hablar de ese proceso constituyente, al que entraríamos paralelamente a gobernar, porque es que no tiene que detener el gobierno para ir al proceso constituyente. Eso es una gran falacia, eso lo dice solamente el que no sabe qué es un proceso constituyente. Entonces, claro que debiera ser un presidente que se atreva a decirnos, a la vez que yo gobierno con lo que salga, aquí hay una asamblea constituyente empoderada que trabajará sobre estas reformas concretas y todas las demás que se puedan agregar. Y en el momento que esta asamblea me bloquee, es esta asamblea, no yo, es esta asamblea constituyente que puede erigirse en una asamblea originaria y tomar control para que avance el país. Es que no podemos seguir empantanados en lo mismo. Tenemos un sistema que está corrupto, que es un sistema que tiene muchos huecos, o sea, es muy permeable, por donde se escapa, hay mucha impunidad, hay mucha gente que, usted los ven, usted los invita y nada más porque se ponen saco ya cree que son honorables, digo con el respeto a lo que están ensacados aquí, pero hay gente que cree que porque se pone saco y corbata ya es honorable. No, el honor no se adquiere así, entonces tienen unas historias de terror, pero el sistema nunca los alcanza. Quiero regresar al tema de la campaña y de la veda que cambia. Vamos a empezar a ver a un montón de gente jugando dominó, tomando limonada con raspadura, abrazando a las abuelitas y cargando bebés. Y limpiando moco. Sí, tal cual, pero vamos, sabemos que eso terrible. Está en un librito y es lo que viene. Usted mencionaba hace un rato que hay 5 candidatos de partidos y 3 de libre postulación en la carrera presidencial. Asimismo, a pesar de que no tenemos muchas encuestas en qué confiar, lo usual o la experiencia política es que esto se polarice, es decir, entre 2 candidatos. ¿Eso va a pasar o vamos a seguir con una contienda entre 4 o 5 candidatos con opciones y tendremos a un ganador con un 20% del voto popular? Eduardo, eso va a depender de los propios candidatos. Es decir, de lo que hagan los candidatos, esto se polarizará o no. Eso va a depender de ellos. Cuando un 68.5% de la población te está diciendo que quiere un cambio radical, lo que están transmitiendo es que ya no creen en este sistema. Que el sistema, no este candidato o este partido, no, este sistema está deslegitimado. Y eso además se vio en las grandes movilizaciones que hemos visto en octubre y noviembre del año pasado. Eso no se va a repetir, esas cosas son realmente extraordinarias, pero ahí surge un movimiento de juventudes tremendos que no creen nada de esto. Por lo tanto, yo pienso que incluso va a haber un grado de abstención, el más elevado de la historia electoral de Panamá.
Sí. ¿No sería al revés, que esa participación ciudadana los lleve a las urnas? Pero ¿para votar por quién? Es que dependerá de los candidatos, por como eso dice le Monchi, digo, ¿no? va a depender de lo que hagan los candidatos ahora precisamente para que conquisten la voluntad de esa juventud o no, conquisten la posibilidad de polarizar las elecciones o no. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de demandas que la gente ha planteado con toda claridad en esta encuesta de CIEPS, que es una institución independiente, rigurosa, muy seria, que no ha hecho una encuesta política, ha hecho una encuesta de preguntarle a los ciudadanos sobre sus derechos y sus aspiraciones, ¿verdad? Bueno, y lo que está planteando la gente es tremendo, es una desconfianza absoluta en el sistema. Entonces, claro, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, ¿qué van a plantear los candidatos? Es que esta es la clave del asunto. ¿Qué van a plantear los candidatos? Y ya yo he empezado a escuchar candidatos que medio que entienden el problema, porque ese es otro. ¿Han entendido el mensaje que mandó la ciudadanía, el soberano? No lo sé, ahora es que lo vamos a ver. Pero ya hay candidatos que empiezan a decir, no, yo voy a hacer tal cosa. Pero no te dicen ni cuándo lo van a hacer, ni cómo lo van a hacer. Y como dice Ana Matilde, ¿con quiénes lo van a hacer? Y algo más grave, Monchi, también que salen con que yo voy a recoger la basura. No, pero si lo menos que se espera que la recoja. Si tú no me vengas a decir que tú vas a hacer tu trabajo. Claro. Dime qué es lo diferente que tú vas a hacer para que la basura no se acumule en la forma que está ahí. Por ejemplo, un vertedero, no le llamen relleno sanitario, que no lo es, y por ejemplo esté humeando como está ahora todavía, nosotros respirando toxicidad. O sea, dime qué es lo innovador que tú vas a traer, con quiénes tú lo vas a hacer, cuánto nos va a costar, para saber que de verdad, digo, van a gobernar como corresponde, ¿no? Porque mira, también esa encuesta de la que habla Monchi, creo que usted tiene las cifras ahí, don Monchi, hablaba casi de un 30 a 33% de la población que no le importa, no les interesa la política para nada. No importa si es de libre postulación, si es de partido, no les interesa el tema. Y ese es el riesgo de ese abstencionismo que hablaba esa gente que no Monchi. le importa, y al revés. A ver, el sistema... Tenemos 8 candidatos desde hace, ¿cuánto? 4 o 5 meses ya. Es decir, el sistema o el código electoral nos obligó a tener la papeleta cerrada, digamos, desde hace varios meses. Julio. Y prácticamente tendremos 8 o 9 meses donde... Vamos, aquí hubo un movimiento importante en octubre y noviembre y no surgió un liderazgo y no hubiera podido surgir porque, aunque surgiese, no iba a poder entrar a la contienda considerando que ya las papeletas estaban cerradas. O si surgía, como en efecto surgen los liderazgos populares, producto de esos cambios de timón que da la sociedad, porque ya sea por una revolución o los procesos electorales, aún así no hubiera podido entrar a la papeleta. Claro, no podía entrar. Ahora, yo publicaba, vamos, esto es no científico, pero yo publicaba a manera de información solamente las edades de los 8 candidatos presidenciales. Y un montón de respuestas te decían, ninguno. Yo, espérate, pero vamos, hay que escoger a uno de esos. O sea, a lo mejor a ti no te gusta ninguno, pero uno de esos va a ser el presidente de la República de Panamá por el sistema que tenemos. Sí, pero bueno, yo en eso tengo mi opinión porque es un tema de derechos humanos también, Lin Yuen. O sea, hay que romper, y no lo digo por mí, que soy una mujer de 61 años y que pienso que todavía tengo mucho para dar, es que hay que romper el edadismo. El edadismo es una de las formas más crueles de discriminación en una sociedad, porque tú no puedes pretender que todo lo que se hizo en el pasado está mal. Estoy consciente de que hay cosas que corregir, pero tampoco me puedes decir que hacemos borrón y cuenta nueva y que el que tiene una experiencia, que ya repito, lo dije hace un rato y lo repito ahora, la experiencia y el conocimiento tienen ganado su espacio en la gestión, porque tú ni pierdes tiempo ni agotas recursos innecesariamente. Entonces es importante tener una experiencia. Ahora lo que hay que ver es la trayectoria de cada pero uno. esa gente insatisfecha que dice ninguno, ni con trayectoria ni sin trayectoria, o sea, ya son esos 8, es decir, no hay opción de que te guste Pero otro. se van a definir de aquí al día. Digo, hay mucha gente que se define en la urna, también para que lo tengas claro. Quiero irme a eso, y esto es una especulación. De esos candidatos, algunos despiertan más pasiones que otros. La aceptación del resultado. Que gane un candidato con 24 o 25% del voto popular, ¿van a aceptar el resultado la ciudadanía? Mira. ¿O depende de cuál de esos sea el que gane? Porque quizás algunos generan menos pasiones que otros y bueno, Mira, Eduardo, así como hay gobiernos que ganan con el 33 o 34 y ahora están en el 20, ¿verdad?
puede haber gobiernos que ganen con el 27, pero en función de su gestión de gobierno pueden subir muchísimo. Eso va a depender de lo que hagan. Por eso la elección va a depender de lo que digan y cómo lo digan, o sea, qué respuesta le dan a la problemática planteada por las movilizaciones últimas. Y en el gobierno dependen también de qué gestión vayan a hacer. Es decir, si usted va por... Es que no quiero entrar en Sí. concreciones, Sí. ¿verdad? Porque, claro, puede que coincida con algo que haya dicho un candidato y no ha sido mi intención. Pero si usted hace una buena gestión, lo que yo le quiero decir es que no importa con cuánto gana usted, si usted hace una mala gestión, se va a caer en el sentido de su aceptación ciudadana. Y si usted hace una buena gestión, usted va a remontar, eso no cabe la menor duda. O sea, de eso estoy absolutamente convencido. Por lo tanto, a mí no me preocupa como analista el que se gane con menos del 30%. Lo que me preocupa es qué va a hacer esa persona con su 25, 27 o 28% una vez en el poder. Si va a quedar enredado con el tema de la asamblea o no, si va a encontrar una salida. La otra vez un candidato, ahora sí, puedo decirlo porque no voy a decir su nombre, que me decía que iba a domesticar a la asamblea, sí. Y le pregunté, ¿y cómo lo vas a hacer? Y me dice, bueno, no lo sé. Entonces, oiga, usted me está tomando el pelo, ¿no? O sea, Y también yo pensaría que no es tan peligroso que se gane con el menos del 30% dependiendo qué tipo de asamblea tiene, porque en este país cambiando la asamblea se cambia el país, porque ahí hay una fuente de poder y una fuente de manipulación. Pero también tuvimos la experiencia de un presidente que ganó con más del 60% y nos robó y casi acaba con el país. Entonces no es tanto el porcentaje con el que se gana, coincido con Monchi, tiene que ver la gestión, porque de repente uno que llega con un poquito menos de endoso popular se siente más comprometido a tener que hacer las cosas bien, porque tiene que ir subiendo en las encuestas, pero el que está allá arriba lo único que le queda es caer, así que no le importa lo que hace, como ya lo vivimos, no le importa porque tiene un endoso de popularidad muy grande y comienza a hacer de las suyas a sus anchas, eso también es peligroso. Doctor Ritero, usted hablaba hace un rato en el otro bloque de entregarle unos poderes especiales a una persona para resolver un tema. ¿Qué pasa con ese voto popular cuando trae un endoso de ese tipo del 60 y tanto %? Mira, el presidente Cortizo dijo una frase que a mí me pareció muy buena al principio de su gobierno, que él dijo, lo importante no es cómo uno entra, sino cómo uno sale. Bueno, ya estamos viendo cómo entró, ya estamos viendo cómo va a salir. Sí. Pero al margen de eso, conceptualmente es correcto. Déjeme demostrarle qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que... Esto ha traído en Panamá, otra vez sobre el tapete, esto no va a cambiar de aquí a las elecciones, por supuesto, no hay tiempo, de la segunda vuelta, la famosa segunda vuelta que existe en casi todas las legislaciones latinoamericanas y que tiene, por supuesto, sus defensores y sus detractores. Que nadie debe llegar con menos del 50%, pero hemos visto también que la segunda vuelta a veces sirve para unas alianzas contra natura o las alianzas circunstanciales que tampoco le dan esa legitimidad al gobierno con el 50%. Ni gobernabilidad. Y después impiden gobernar, Ni porque gobernabilidad pues tampoco. a la hora cada uno jala para su lado. Entonces, realmente tenemos que abocarnos a un diseño constitucional para el siglo XXI. Nuestras constituciones, la de 1904 duró 30 años, duró 37 años, la del 41 duró 2 o 3 y la del 46 duró 20 y tantos años, nada más. Sí. Esta tiene 50, la constitución que tenemos ahora, la de 1972, cumplió en el año 22 50 años, es la que más dura. Ha durado. La que más Pero tiene varias reformas en el camino. Tiene ¿no? varias reformas, pero sigue siendo la misma, fundamentalmente la misma estructura. Y a lo mejor lo que tenemos nosotros, y no todas las reformas han sido para bien. Sí. Y además no todo lo que está en la Constitución es malo, porque hay capítulos que tienen que ver con la participación ciudadana, con la apertura, con un poquito de democracia también que hubo, el liberalismo. El liberalismo democrático que se abrió con el 46 hubo figuras novedosas. Y en el 2005, cuando se eliminaron los vicepresidentes, cuando el otro suplente, el otro vicepresidente. En 2004. Sí, en ese momento de 2004, en ese periodo de 2004, ¿no? Las dos asambleas que cambiaron las dos asambleas entre Miriam eso Moscoso y Martín Torrijos. Sí, ahora, se nos acabó el tiempo, pero ciertamente una nueva constitución, como piden algunos, de los 300 y tantos artículos que tiene la constitución actual, yo estoy seguro que como 300 van a estar igualitos, copy-paste el uno del otro.
el Estado panameño lo componen en el mar territorial, etc. Y te vas a encontrar un montón de cosas iguales en una nueva constitución y se va a cambiar eso, ¿no? Lo de que la Asamblea juzgue a los magistrados, cómo se escoge al contrario, que son temas puntuales que han ido generando digamos, la inconformidad ciudadana con ese instrumento madre que es la Constitución. Mira, Matilde, para cerrar. Sí. La Constitución es un documento tan importante. Vamos a hablar de un evento que acaba de ocurrir en las calles, el tema ambiental. En el preámbulo de la Constitución está el fundamento del fallo que tumbó el pésimo contrato minero. Es en el preámbulo, no en el articulado nada más. Entonces, claro que es un documento importante para el gran acuerdo político que debe haber. Las constituciones no son documentos legales, son documentos políticos. Que se trabajan jurídicamente. De hecho, así se llama, ¿no? Constitución política. Bueno, es que se trabajan jurídicamente, pero no deben ser elaboradas solo por juristas. Deben ser elaboradas por ciudadanos comprometidos con una visión. Que le dan no solo del siglo luego XXI, una sino un poquito más allá. formalización jurídica Claro. a esos principios políticos. Pero evidentemente una de las cuestiones que está en cuestión, pienso que el doctor Ritter caminaba hacia allá, es la estructura constitucional que tenemos. Es decir, se requieren cambios importantísimos, que no significan gran cantidad de cambios, sino cambios que son fundamentales. Por ejemplo, la forma de elegir a los diputados. Mientras continuemos con esta forma de elegir, continuará el clientelismo. Claro. Si usted los transforma en diputados nacionales, a ver cómo me regalas bicicletas. Y provinciales bicicletas, claro. Gracias. Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Claro. Me quedo con eso. Gracias a Monchi Stowe, gracias a Ana Matilde Gómez por Gracias acompañarnos esta mañana en el radar. Este domingo, hoy, es el último programa con veda electoral. El otro domingo tendremos otro escenario, lo hemos conversado ya, que es una especie de presa que abre. Sin embargo, hay distintos temas en el escenario. Está con nosotros la profesora Elia López de Tulipano. La profesora ha estado en el Foro de Mujeres de Partidos Políticos mucho tiempo, gracias al amigo San Martín, analista también. Profesora, antes de entrar quizás en las otras consideraciones, yo quería hablar de algunos temas particulares, y es que hay 8 candidatos a la presidencia de la República y solo 2 mujeres en esa lista, cuando el escenario que ustedes aspiran es que fueran 4 y 4, ¿no? E incluso en la fórmula presidencial también creo que la paridad está en 2 o 3 nóminas y las otras también son del mismo género, tanto de hombres o de mujeres. Sí, muy buenos días y muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Lo que no podemos olvidar es que en el tema de paridad, el cargo de presidente de la República no entró. No hay obligación. La norma, aunque no es obligatoria en términos generales, porque tiene su propia válvula de escape al señalar el artículo 373 al final, que si no hay mujeres se llena con otro. Y esa norma es lo que ha primado en todo este proceso electoral, y es por eso que al final, cuando ya el tribunal le logre decirnos oficialmente cuántas candidatas y candidatos hay, quizás numéricamente podemos ver dos cifras distintas. Las cifras reales de personas candidatizadas y las cifras, que yo me refiero a ellas enmascaradas, porque están candidatizadas en más de un partido. Y se suman todos los partidos en los cuales están candidatizadas esas personas. Y eso es, por ejemplo, tenemos para el cargo de diputado candidatas que van hasta por 4 partidos. Y al ir por 4 suman 4, pero en realidad es una persona. Entonces, toda esa diferencia que se va a dar en las estadísticas electorales, de muchas maneras va a reflejar una cifra que no es cierta. En términos, y cuando ya se llega al análisis de cuántas personas es, por ejemplo, me tomé el trabajo de revisar el boletín electoral que publicó todo el listado general, que no es el final, porque el final lo debe estar publicando el Tribunal Electoral en los próximos días, antes de que inicie la campaña, que dirán ya las cifras concretas, porque entiendo que también hay un proceso abierto en el Tribunal Electoral que hasta permite renuncias a esta altura. Y ahí vamos entonces a poder develar que quizás haya en persona unas 130 mujeres candidatizadas a diputadas en toda la República, entre todos los partidos y la libre postulación. Y esa cifra la podrá ver la estadística variar, que serían 150,
160, pero por ese fenómeno, porque están varias, más de 30 de esas mujeres que revisé están candidatizadas en más de un partido, 2 o 3 y 4. Hay una que está candidatizada en 4 partidos en el circuito 2-2. Claro. Entonces, de la provincia de Coclé. Entonces, todo eso lo hemos revisado. Nuestra expectativa era acercarnos a un 40% de postulaciones de mujeres entre todos los cargos de elección popular en todo este proceso que se ha llevado a cabo de formación, el cambio que sufrió el Código Electoral en la reforma electoral, aunque es insuficiente, tuvo el avance de poder definir que las elecciones, el derecho a elegir y ser elegida es un derecho humano. Entonces, ese avance cualitativo también nos daba la esperanza de poder, pero tenemos que tener claro que hay todo un proceso electoral a través de los partidos políticos y en la realidad de la toma de decisiones partidarias hay otras consideraciones y otros elementos, además de que ninguna mujer preside ningún partido político en la actualidad. Entonces, todas esas situaciones que se presentan, pues han tenido como resultado lo que la norma de paridad que está en el artículo 373 ya ha sido certificada por las secretarías y frentes femeninos de los partidos políticos que no había mujeres para postularse a los cargos principales, porque suplentes va a haber muchas. Ahora, usted dice los nombres que se repiten en partidos políticos, pero también hay nombres que se repiten en distintos puestos. El caso de la diputada Rodríguez, que es candidata a alcaldesa, es candidata a diputada y es candidata a presidente de la República. Entonces, y creo que la leí como representante de corregimiento. También, no o sea, imagínense, pero igual, o sea, entonces sí, seguramente cuando vemos las casillas ocupadas por mujeres es un número, pero si nos vamos al número real de hombres y mujeres candidatos, la diferencia está. Hay otro asunto, y antes de ir con otros análisis, es que la campaña comienza el otro domingo, la parte de la campaña, y una de las situaciones que han generado preocupación en los grupos de mujeres está el tema de la violencia política, le llaman, hacia la mujer. Lo que pasa en redes sociales y estas cosas también ha sido muy vigilada de cerca por el foro, profesora. Sí, la violencia digital, todo eso, todas estas situaciones que se derivan a través de los mensajes que se proyectan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, a través de WhatsApp y de todas las otras redes sociales, pues sí ha causado una gran preocupación en las mujeres, porque en muchos de los mensajes que se vienen proyectando son mensajes que pretenden desalentar la candidatura de las mujeres, pretenden crear una situación en la propia mujer con la intención de ver si va a renunciar o no va a renunciar, y por supuesto atenta contra las pocas mujeres que hay postuladas. Y en ese sentido, yo creo que los esfuerzos que se han hecho en diferentes vías, el Tribunal Electoral con el Pacto Ético Electoral y con el acuerdo que suscribió hace poco con una empresa Meta para todo lo que es el monitoreo de las redes sociales, Instagram, WhatsApp, Facebook, para que se presenten las denuncias en cada una de estas redes donde se cometen este tipo de situaciones, pero también el PNUD tiene una herramienta eMonitor Más, que es a través de la inteligencia artificial poder determinar en seguimiento que se hagan a las cuentas y a las redes sociales donde se están dando situaciones que pueden ser consideradas violencia contra las mujeres o violencia de género que atentan contra las candidaturas de las mujeres. Entonces, pero hay un elemento muy importante que no podemos olvidar, que la única manera que tenemos nosotras de poder usar esa herramienta es si la sabemos, si nos preparamos para usarla y si preparamos al entorno de campaña política que nos acompaña para que estén vigilantes y se pueda hacer la denuncia. Hay que denunciar, y las mujeres tenemos que acostumbrarnos a denunciar las situaciones de acoso y de violencia política que se generan. La ley 184, que es del 2020, que está reglamentada en el 2021, establece algunas medidas, aunque no tiene una acción coercitiva directa, porque remite en caso de
de violencia la remite a la justicia ordinaria, o sea, la ley penal, a través de la ley 182 de violencia doméstica. La Fiscalía General Electoral está obligada a recibir las denuncias de violencia y de investigar sobre estas denuncias de violencia, y el Tribunal Electoral igualmente está obligado a través de sus juzgados electorales a atender todas estas situaciones de violencia que se presentan y que han sido denunciadas. Y yo creo que que esta va a ser una prueba en este proceso electoral que nos permita mejorar hacia futuro cómo se pueden manejar el tema de la violencia en las redes sociales contra las mujeres. Antonio Arias San Martín ha estado escuchando atentamente. Esta semana cambia todo el panorama cuando comience la campaña o cuando se levante la veda digital. Hemos hablado en este programa en algún momento, doctor Ritter, de que es como unas compuertas de represa que se van a abrir y lo que viene es una cantidad de propaganda importante. Pero no está configurado todavía el escenario. Falta el tema de la candidatura de Martinelli, es un estatus que puede, dependiendo del resultado, el escenario cambia completamente. Hemos tenido un proceso electoral que no ha arrancado, pero con situaciones que cambian el ritmo de la tendencia del voto. La mina afectó notablemente la intención del voto en las mediciones. La situación del señor Lombano en su estado de salud. Hay personas que dicen que lo está favoreciendo, otras personas que dicen que lo están perjudicando. Todavía es un poco prematuro decirlo, pero sin lugar a duda era una noticia importante. Pero todavía falta la decisión que la Corte tiene que tomar con respecto al caso de Martinelli. La mera admisión de la casación es prácticamente decir va a correr. Si lo rechazan, pues es decir no va a correr. Y de hecho el Tribunal Electoral ya ha manifestado que la papeleta de presidente la están aguantando, esperando el resultado de la admisión o el rechazo de la casación. Una vez que ocurra eso, tenemos que ver cómo queda configurado el escenario, porque, a ver, yo soy de la opinión que la postulación de RM, de Ricardo Martinelli, y del grupo RM como partido político, pues tiene una tendencia al voto interesante porque es un voto relativamente duro. O sea, las personas que son fieles a esa oferta política son duros, fieles prácticamente todas las mediciones, tanto las comerciales como las mediciones privadas, casi siempre la intención del voto de Martinelli gira entre un 25 y un 35%. ¿Qué va a ocurrir si Martinelli sale al escenario? O sea, el candidato Mulino puede llenar ese espacio, tiene la misma capacidad de liderazgo o el mismo carisma. Nada de eso lo sabemos. Hay mediciones que sí hacen el intento de reemplazar, pues preguntas que dicen, ¿qué sucedería si Martinelli no va a ser el candidato y es Mulino? Pero yo siento que eso todavía no es suficiente. Tiene que darse pues la configuración completa. No la tenemos todavía. ¿Qué pasaría? Lo usual, y lo preguntábamos hace un rato, es que las campañas se polaricen. Sin embargo, ahora pareciera que tenemos una carrera entre 4 o 5 candidatos con unas opciones muy parecidas entre ellos. Y lo usual es que haya, vamos, un primer lugar, un segundo lugar, y el tercer lugar esté muy lejos del segundo lugar. Bueno, todos los candidatos tienen fortalezas y debilidades. Por ejemplo, algo que es muy importante señalar, el Partido Panameñista, por razones históricas, tiene una estructura fuerte, y Cambio Democrático, con el caso de Rux, por haber estado en una primaria dura, porque fue una primaria complicada, también desarrolló cierto nivel de estructura. ¿Qué pasa? Esa estructura vale mucho en los sectores populares y sobre todo en el interior del país. Tú vas a ver la fortaleza de Rux en algunas áreas, pero la debilidad en otras áreas. Por ejemplo, opinión pública, pues el candidato Rux ha tenido complicaciones con el tema de la mina. En el caso de Lombana es al revés. El caso de Lombana, pues por el tema de la mina tuvo ciertas favoritismo y se vio en las mediciones que hay una tendencia a subir, pero ocurrió lo del tema de su enfermedad, que no sabemos qué va a ocurrir. El caso de Martín Torrijos es interesante porque lo que se dice es que se está llevando una buena parte del bloque PRD. La palabra PRD posiblemente le está afectando, es un ancla, pero aún así está marcando. Yo diría que esos 3 candidatos están muy parejos. Ahí es donde viene la complicación.
Sí. ¿A quién ponemos de segundo? Porque todo depende del escenario. Todo depende de dónde estemos. Si estamos en el interior vas a ver más fortaleza de estructura. Y si estamos en la ciudad de Panamá, vas a ver más fortaleza de opinión pública. Es interesante, Lin Yuen, analizar qué quería o qué quiere el votante que en su momento fue el que protestó contra la mina. Donde supuestamente los análisis que he leído son personas clase media, profesional, pensante y mucha juventud. La gran pregunta, ¿esos votantes a dónde van a terminar dando su voto? ¿A cuál de los tres candidatos que están en la pelea? Porque Martinelli es un universo aparte. Ok, doctor Ritter. No, yo quería ahondar un poquito más porque en los últimos programas que hemos tenido hay como cierta, yo no digo que alarma, pero sí ha llamado la atención el hecho de que un 60 y tanto, 68 creo por ahí andaba, de la población todavía esté indecisa. Lo que quería preguntarles es si eso es una cifra normal. Falta un poquito menos de 100 días para las elecciones. Ya sé que hay gente que solo se decide la última semana. Incluso se habla de que hay gente que lo decide en la fila de votar o en el momento en que está en la urna vota. Pero eso no es lo normal. La pregunta es, a estas alturas, faltando un poquito menos de 100 días para las elecciones, ¿es normal que haya ese grado de indecisión o esta elección es inusualmente indecisa a estas alturas? Yo diría que en las mediciones que yo he visto, el porcentaje de indecisos más o menos está entre 15 y 20%. Pero lo que sí he visto es mucha fluctuación. He visto fluctuaciones en las mediciones por las circunstancias cambiantes. Yo les diría que no son indecisos, son blandos. Son personas que saben por qué no van a votar, pero personas que todavía no saben quién va a ser el candidato que van a favorecer. Hay mucha indecisión. El voto independiente es un voto interesante en esta elección, porque en los cargos de diputado, alcalde y representante de corregimiento viene muy fuerte, con grupos muy bien organizados. Pero ese grupo independiente no tiene un representante propiamente en el cargo presidencial. Entonces la configuración de ese escenario electoral es distinto a los de los años anteriores, porque en el bloque independiente teníamos un Lombana en la elección del 2019 y teníamos una Ana Matilde que se llevaron un 25% entre los dos. Pero en estos momentos los tres independientes no suman ni siquiera un 10%. Entonces, ese votante independiente que digo yo que era el que estaba en las manifestaciones, porque son perfiles, ¿no? Es mi interpretación, puede ser que yo esté equivocado. Pero ese manifestante independiente que estaba en las manifestaciones, que quería que las cosas se hicieran bien y que de una forma u otra no le gusta la oferta electoral, porque esa parte me preocupa. El voto en blanco va a ser un voto desperdiciado, pero ¿cuántos de esos votantes preocupados por el tema de la mina van a decidir, ¿saben qué? No me satisface el escenario electoral, porque es un escenario complicado. Yo siento que esta es una elección diferente a las anteriores y que no tiene configuración todavía. Falta todavía poner un par de piezas del rompecabezas. Profesor, usted que ha visto del escenario, comentábamos, el calendario electoral nos obligó a tener a los 8 candidatos en la papeleta desde hace ya casi que en julio, agosto del año pasado ya estaba definida la papeleta con 8 y estos son los que son. Nadie entra, solo hay la opción de salir, pero ya no hay opción de que entre más nadie. Eso no nos limitó un poco y hay gente que dice no me gusta ninguno. Bueno, yo creo que eso tuvo su ventaja y su desventaja, porque le ha permitido a la ciudadanía un poco identificar claramente quiénes son los candidatos presidenciales y ahora que están completas las nóminas, pues quiénes han hecho alianzas y quiénes son candidatos a vicepresidente. Sin embargo, yo creo que tenemos que mirar el escenario regionalmente. ¿Qué es lo que se percibe en las áreas urbanas, en la ciudad, en las áreas de la ribera del canal, todas estas? ¿Y qué es lo que sucede en las provincias más apartadas, donde el clientelismo político tiene un peso tan fuerte igual, pero también la identidad de partido? Esa situación se da porque son comunidades más pequeñas,
y todas las personas conocen quién está inscrito en qué partido y cuál es la corriente política que cada uno tiene. Entonces, es ahí pues donde yo coincido un poco con él en manifestar que todavía hay una tendencia no muy clara de quiénes serían los que estarían en ese primero y segundo lugar. Las encuestas son una medición instantánea de un porcentaje X de la población en una región tal que puede ser manipulada o no. Puede ser tan espontánea, pero igualmente puede ser manipulada. Y hay algo también que tenemos que pensar. ¿Qué tanta credibilidad siente la ciudadanía por las informaciones que se dan? Porque ese también, bueno, ¿quién dice la verdad? Toda la influencia de las redes sociales, todo lo que sale en las redes sociales ya no es un asunto de juventud. Las redes sociales también es un asunto de personas adultas mayores que tienen acceso al teléfono y que de una manera sencilla han aprendido a utilizarla, pero que leen ahí lo que está. Entonces, y opinan acerca de lo que aparece en las redes sociales, pero también les crea un gran vacío por la responsabilidad que implica emitir un voto. Aquí todas las personas, todas las ciudadanas y los ciudadanos panameños tenemos que mirar esta contienda electoral de manera distinta, creo yo. Poder analizar realmente en el escenario que tenemos, en el futuro del país, tenemos que mirar qué está pasando en nuestra región. Panamá no se puede aproximar a un Ecuador. Ecuador no tiene un canal de Panamá, no tiene un canal. Panamá tiene su canal que tiene otras implicaciones de índole internacional mucho más fuerte y que la economía panameña se mueve en un sentido muy fuerte dentro de lo que implica la actividad portuaria, la incidencia que tiene, los aportes que da el canal de Panamá al erario público. O sea, eso es distinto. Yo creo que si bien a veces sentimos en las provincias que el canal está en Panamá, en la provincia de Panamá, un poco alejado de la población, eso no quiere decir que no impacte en lo que nosotros estamos haciendo en las provincias. Entonces yo creo que sí necesitamos meditar un poco acerca de cuál será la elección que demos el 5 de mayo. El futuro del país está ahí, el futuro político del país, el desarrollo económico está ahí, nuestras aspiraciones de una mejor educación, de una mejor salud están ahí. Entonces sí hay que ser responsable a tomar decisiones. Quiero rescatar algo de lo que menciona la profesora en cuanto a las propuestas y a los temas de debate, doctor Ritter. Antonio, la profesora mencionó el canal. Por ejemplo, el tema del agua, hace 4 años en la campaña no era un asunto del que se hablaba. Minería, no sé si el tema se agotó en octubre y noviembre con la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato. Sin embargo, la mina sigue estando allí y el cobre bajo la tierra, por decirlo, sigue estando allí. Y no sé si eso va a convertirse también en un tema de debate. Hay quienes dicen que Caja de Seguro Social es un asunto que forzosamente va a estar en el debate, pero llegará el momento a partir de la otra semana donde tendremos que escuchar propuestas sobre esos temas. El seguro social, sin lugar a dudas, es un tema fuerte por las implicaciones que tiene. Creo que el tema de mina va a ser recordado por el votante, pero no va a ser porque ya hasta cierto punto es un tema que tiene una definición. Ya sabemos la hoja de ruta que tiene la mina, pero el gran problema con el seguro social es que no tenemos una hoja de ruta y precisamente lo que hemos leído con relación a personas que saben de este tema es que en el 2024 el problema se va a agravar. Creo que eso va a ser parte del discurso, pero yo quisiera ir un poquito más allá y expresarte una preocupación. Yo sinceramente creo que el modelo político panameño está agotado. Y eso lo venimos notando con intenciones de tratar de hacer reformas constitucionales que se intentó con el gobierno de Martinelli, con el gobierno de Varela, inclusive en este periodo de Nito Cortizo también se instituyó el tema de la constituyente paralela. Pero yo creo que el primer reto que debe asumir cualquiera de los presidentes que sea elegido por el pueblo panameño es qué vamos a hacer con el modelo político, porque institucionalmente hablando, el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo hay que replantearlo. O sea, la mecánica no está funcionando y los resultados los hemos estado teniendo en las calles cuando ya el pueblo panameño sale a la calle a protestar
porque definitivamente lo que tenemos no está resultando. Y yo quiero decirte algo, es cierto que el papel no lo va a resolver todo, porque es más importante la voluntad y sobre todo la responsabilidad de cumplir con lo que dice la ley. Pero lo que sí estamos claros es que el modelo está agotado. La forma como la Asamblea Legislativa funciona, hay que replantearla. O sea, tenemos una Asamblea Legislativa que no está yendo a trabajar porque su preocupación en estos momentos es el cálculo político. Cosas como esas, el tema del presupuesto, cómo se aprueba el presupuesto, el tema de la separación de poderes, si realmente existe el equilibrio. Bueno, creo yo, Lilben, que en el siguiente proceso electoral el modelo político debe ser un tema a discutir. Que ojo, que no es un tema de mercadeo político, es un tema institucional de nación. Sí. ¿Profesora? Sí, yo quiero añadirle a eso que creo que en ese modelo también tiene que darse una revisión profunda del sistema político, del sistema electoral, del sistema de partidos políticos. ¿Qué le está contribuyendo? ¿Cuánto está contribuyendo al perfeccionamiento de la democracia y la sostenibilidad de la democracia real en nuestro país? Estos son debates que deben darse porque para todos, en términos generales, los partidos políticos están desacreditados. No hay credibilidad en la dirigencia política y no tiene nada que ver si son mujeres o hombres. Simplemente no hay una credibilidad en la dirigencia de los partidos políticos. Se están invirtiendo en este quinquenio que está terminando, se invirtieron más de 91 millones de dólares del erario público para el sistema electoral, preelectoral y postelectoral. Más de 45 millones en el sistema postelectoral en el quinquenio 2019-2024 y de eso, un porcentaje se utilizó, entre comillas, lo pongo así, para la formación política de las mujeres. Pero, ¿qué resultados hay? ¿Cuánto realmente de ese subsidio que da el Estado en pro del fortalecimiento de la democracia al sistema electoral realmente ha tenido impacto en lo que es la contienda electoral esta y tiene impacto hacia futuro? Porque ya estamos hablando de que para el próximo quinquenio se va a establecer no sé cuántos millones más de 100 millones de dólares, creo que están para el sostenimiento de la vida democrática a través de los partidos políticos, y si no hay impacto, pues yo creo que sí hay que revisar con conciencia en qué se están utilizando esos fondos y a quién le está sirviendo. Me quedo con eso, profesora. Ese descrédito de los partidos políticos nos puede pasar una factura importante y es lo que a veces cuando uno mira en el continente comienza uno, ojo, hay que tener cuidado. Sí, pero tiene la contradicción de que el 53% de los panameños están inscritos en partidos políticos, pero cuando buscas las encuestas Sí. y mides, hay un descrédito total y sin embargo más de la mitad de la población está inscrita en algún partido político. Gracias, Antonio San Martín. Gracias a la profesora Elia López de Tulipano por acompañarnos esta mañana en el radar. Amigos, veamos a esa hora qué nos preparó Hilde Sucre desde Aguadulce en la caricatura del radar. Campaña política. Oiga, bueno, Hilde mezcló los dos temas, doctor Ritter. Claro, el humo de Cerro Patacón y esto sí que viene tóxico. Bueno, yo creo que la toxicidad ya se produjo, Eduardo. Está más disimulada en este momento, pero ya hay ya hay gente quejándose de la toxicidad, especialmente por las redes sociales. En los medios de comunicación no lo ha habido mucho, hay mucho más control o son mucho más cautelosos, pero en redes sociales sí ya hay una evidente toxicidad y ya hay críticas. Señalaba el analista Stout que allá hay ataques personales, aunque no se dice contra quién es el ataque o no se menciona el nombre, pero que todo el mundo puede deducir de dónde viene. Me parece que lo que ha hecho Hilde en su caricatura, el combinar esos dos temas que para mí fueron muy ilustrativos, especialmente en las alternativas que tenemos para Cerro Patacón para los próximos años. Es la primera vez que oigo con esa claridad las posibilidades. Y así como se aclararon las posibilidades de Cerro Patacón, creo que en alguna forma se oscurecieron las opciones políticas, porque el resultado neto que podemos ver es que hay todavía una indecisión bastante marcada
sobre los candidatos y que mucho de esto se va a decidir cuando se polarice la elección mucho más cerca del día de la votación. Sí, números en algunos que pudieran parecer contradictorios, porque la encuesta del CIEPS hablaba del 68% y después San Martín nos hablaba del 15%, pero es que cuando se hace el simulacro de votación, te aparece como un 15% que es el que dice no sabe, no respondió. Y él atribuye a que ese otro porcentaje son votos blandos, gente que se cambia y que claro, el día que tienes la simulación de voto en la urna, escoges a uno y a lo mejor, pero ese es un voto cambiante, doctor Ritter. Y también me preocupa, hablábamos de los temas de la agenda política y del debate. Increíble, pero yo creo que el tema de la basura, que debiera ser un tema meramente municipal, va a formar parte del debate nacional de las próximas elecciones, pero por doctor. supuesto, es que la tragedia que hemos visto, la toxicidad que hablaba, que está en la caricatura de Hilde, para muchos esto le está afectando la salud y nosotros no hemos tenido esas mediciones. Yo mencionaba hace un rato que en Bogotá, en los cerros de Bogotá, ha habido unos incendios e inmediatamente se tomaron unas medidas, no tanto para conjurar el incendio, sino también decir, bueno, como ya el ambiente se ha deteriorado, tampoco pueden circular carros a ciertas horas, o sea, ampliaron el pico y placa, que se llama, para ampliar la prohibición de circulación de carros para proteger la vida de las personas. Eso finalmente se tendrá que hacer aquí, pero para comenzar, la decisión primera que va a haber en esta materia en el campo electoral es si esto debe o no ser municipal, la recolección de la basura, o va a seguir siendo un problema nacional. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar.